Dios fiel. Dice la palabra en el Salmo 100, verso 5, voy a leer la versión NBV, Nueva Biblia Viva. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 100 del libro de los Salmos: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad está con nosotros para siempre. Dice, el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad está con nosotros para siempre. Yo les hablaba la semana pasada que no existe no existe fidelidad sin amor y no hay amor sin fidelidad. O sea, una cosa está amarrada, íntimamente ligada con la otra. Dice también la palabra del Señor en el Salmo 18, voy a leer en la traducción lenguaje actual, Salmo capítulo 18, verso 25, dice: tú eres fiel con los que te son fieles y tratas bien a aquellos que se comportan bien. Tú eres fiel con los que son fieles. Entonces volvemos al mismo punto que hablábamos la semana pasada, siempre la fidelidad va en doble vía. Nunca la fidelidad puede ir en una sola corriente. Siempre la fidelidad viene en doble sentido, viene en doble vía. Yo te soy fiel a ti, tú me eres fiel a mí. Y yo no puedo ser amigo de un enemigo tuyo. Yo no puedo ser amigo de un enemigo tuyo. Si yo te amo y te soy fiel, conozco tu fruto, tu proceder, porque Dios me ha permitido caminar contigo, estar contigo, y sé quién eres tú. Debo serte fiel a ti porque a ti te amo y te conozco. Pero nunca mi lealtad a ti, que es un punto más alto de la fidelidad. Estamos hablando de Dios fiel, pero estamos hablándolo en el sentido de lealtad, que lealtad es fidelidad máxima. Cuando se habla de que Dios es fiel, no estamos hablando de que simplemente es fiel, sino que su fidelidad es la fidelidad máxima porque quedó demostrado con acciones en la cruz del Calvario. Cristo es el mayor ejemplo de lealtad que nosotros como seres humanos podemos tener. No hay un mayor ejemplo de lealtad que el que Cristo demostró por nosotros en la cruz, porque a pesar de que todo era contrario para él, a pesar de que era difícil para él el camino por el Gólgota, el camino por el Calvario, el Vía Crucis como le conocemos en latín, no era fácil, y él es el ser más leal que existe, que a pesar de las dificultades que su misma humanidad, su 100% de humanidad, están enfrentando, ese episodio de estrés donde empieza a sudar grandes gotas de sangre por causa del estrés, de la ansiedad, de saber lo que venía en la cruz, a pesar de, él fue leal a su palabra, porque el que es leal siempre cumple lo prometido aunque le cueste su propia vida. El que es leal, aquel que es leal, es capaz de cumplir aquello que ha prometido, porque ha sembrado, ha empeñado su palabra y la cumple por causa de su lealtad. Entonces dice la palabra que Él es fiel con aquellos que le son fieles. Entonces ya que hay un punto de fidelidad, porque sabemos que dice la palabra también que aunque nosotros fuimos infieles, Él siempre ha permanecido fiel, y eso es real. En ese punto de fidelidad, donde el Señor hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, pero donde se nota el pacto de la lealtad sobre aquellos que son leales a Él. Un ejemplo de esto, de lealtad, un Josué que estuvo sirviendo a Moisés. Y en el primer capítulo del libro de Josué, fue un hombre que sirvió, ustedes lo miran, 40 años. Un hombre que estuvo esperando 40 días mientras el líder del pueblo estaba cara a cara con Dios.
Y él no estaba cara a cara con Dios, porque una cosa está viviendo Moisés, otra cosa está viviendo Josué, que está sembrando el servicio en fidelidad y en lealtad. Tanto así que siempre se decía de Josué antes, Josué, siervo de Moisés. Pero cuando muere Moisés, en el capítulo 1 de Josué, se dice Josué, siervo de Jehová. Porque la lealtad hace que una persona sea promovida. El que es leal aprende a servir. Toda persona que es leal sirve, y sirve por amor. Es un nivel máximo de fidelidad, donde el que es leal es capaz de servirte a ti y lo hace con todo el amor y lo disfruta, lo hace amando, sirve amando. La lealtad es una de las tal vez cualidades o valores que más desdibujado está en esta sociedad. No encontramos personas leales, es demasiado, pero es demasiado difícil encontrar gente leal. Encontramos mucha gente que es fiel, gente que asiste a una congregación inclusive, que si se le delega hacer algo lo hace y lo hace aún con excelencia, que es puntual en sus horarios, que colabora lo que más puede, que se siembra y siembra, pero que muchas veces no es capaz de profesar lealtad, porque es que la lealtad no es solo fidelidad, la lealtad te lleva a ti a cubrir a aquel a quien tú eres leal. La lealtad te lleva a ti a pelear por lo que tú crees y a pelear por en quien tú crees. Esa es la verdadera lealtad. El Señor les estaba diciendo, vengan a velar conmigo, sean leales a mí, yo he sido leal y estoy yendo a la cruz en un paso de lealtad hacia ustedes, y ahora quiero que me acompañen en mi lucha y pido que sean leales a mí 1 hora. Y aunque ellos eran fieles en ese momento, no pasaron una prueba de lealtad. ¿Sí me explico o sí me doy a entender? La lealtad va más allá de estar de cuerpo presente. La lealtad te lleva a ti a comprometer tu vida entera. La lealtad te lleva a ti inclusive a morir por tus principios si es necesario. En este tiempo donde la apostasía y las doctrinas tan erradas del humanismo se infiltraron de una manera tan fuerte en las iglesias, se hace necesario que haya gente que sea leal a la palabra de Dios. Mi lealtad hacia una persona no puede estar por encima de mi lealtad a Dios. Yo te soy leal a ti mientras tú seas leal a Dios. Pero en el momento que tú no eres leal a Dios, mi lealtad hacia ti se va a ver comprometida. Porque yo no puedo ser leal a un desleal. Yo no puedo profesar y declarar y vivir en una lealtad hacia una persona que es desleal a Dios. Recuerden esto, que aquel que le falla a Dios por ti es capaz de fallarte a ti más adelante por otra persona. Todo aquel que viene a tu vida para hacerte tropiezo, todo aquel que se acerca de una manera solapada para hacer que tú le falles a Dios, y él mismo viene fallándole a Dios, a tu vida se acerca fallándole a Dios, el día de mañana por esa deslealtad también te va a fallar a ti por otra persona, porque el desleal está acostumbrado a dejar cosas, a dejar empresas, a dejar compromisos, a dejar personas cuando la cuestión se pone difícil. Porque el que es leal va hasta las últimas consecuencias. El que es verdaderamente leal, aún en riesgo de su propia posición, de su propio lugar, defiende la lealtad. Entonces dice la palabra que el Señor es fiel con aquellos que son fieles. Voy a explicar acá la palabra fidelidad en hebreo. Nuevamente nosotros aprendíamos, bueno, voy a recordar un poquito lo de la semana pasada y lo vamos a hablar de nuevo conforme a la palabra que vamos a estudiar en esta noche. La palabra que aprendíamos por lealtad nosotros, por fidelidad, nos indicaba amán en hebreo, donde se decía que es algo que es inamovible, algo que es plenamente firme, algo que sostiene, algo que es confiable.
Y en ese punto se hablaba de una columna. En este punto vamos a hablar no solamente de una columna, sino de una estatua, un monumento. Solamente los monumentos que se mueven son aquellos que nosotros conocemos en la ciudad, que están en las plazas, en algunas plazas públicas o en algunos parques, donde tú pones una moneda en un tarro y el que está personificando una estatua empieza a moverse cuando tú pones las monedas o el dinero. Él se mueve, hace un movimiento, pero vuelve a quedar en su postura. Esa es una estatua falsa, es una estatua no firme, es una estatua que tiene movimiento, así es de que es solamente una representación y una apariencia de algo que es firme. Pero una verdadera estatua es firme. Así le pongan banderas de colores, como en el caso del Simón Bolívar, que está en la Plaza Bolívar. Le han pintado de colores, le han puesto los colores del arcoíris, le han puesto el tricolor, le han puesto banderas de equipos, le han puesto banderas de Santa Fe, de Millos, de Nacional, le han puesto la bandera de los del resguardo indígena, han puesto muchas banderas. Sin embargo, Simón Bolívar no se mueve, no se ha movido de ahí, sigue firme. Han cantado alrededor de él, han bailado, han danzado, han gritado arengas y él sigue firme. Nosotros tenemos que aprender este principio de la lealtad, esa firmeza que tienen las columnas en la construcción que pueden dar sostenimiento. No es la apariencia de lealtad, porque mucha gente se acerca a la vida de uno. Miren, yo llevo 30 años sirviéndole al Señor y en estos 30 años, por gracia del Señor, he conocido, pero muchísima gente. En este momento he conocido demasiada gente, muchas personas de este país, de otros países. He conocido gente de muchas razas, colores, idiomas, culturas, y uno aprende a discernir cuando alguien tiene un espíritu fiel y confiable. Pero también, como hemos pasado por tantos procesos de deslealtad, también uno percibe la deslealtad en la gente. ¿Por qué muchas veces la gente cambia contigo? Porque alguien vino a susurrar o hablar mal acerca de ti, y aquel que permitió la murmuración, porque eso es murmurar también, no es solamente hablar, es desleal. También prestar mis oídos para que me hablen mal de una persona es ser desleal. No es chismoso solamente el que esparce el chisme, es chismoso aquel que presta sus orejas para escucharlo y que sale con una mala actitud sobre aquella persona que le hablaron mal. Sale a eliminar de Facebook, sale a eliminar de Instagram, sale a bloquear de redes sociales, sale a mirar mal, sale a tener pésimas actitudes, y eso se llama deslealtad. Porque si yo fuera leal, yo buscaría a esa persona y le diría: ven, me dijeron esto, pero a pesar de lo que digan, tú estás acá, jugándotelo al lado mío, yo estoy contigo. Y no me importa. Ustedes saben todas las cosas que han dicho de nuestro Señor Jesús. Todo lo que dijeron y lo que han dicho, si lo llevaron a la cruz fue por una calumnia. Él fue por lealtad, pero lo que gestaron fue una calumnia, una infamia. Y yo nunca podré estar de parte de una injusticia, porque el que es leal defiende la justicia. Lo que es justo es justo. Hay cosas que son demasiado incorrectas y hay cosas que son infames y que nosotros no podemos permitir. Hay cosas que son desleales, hay cosas que son infames, hay cosas que han transgredido todos los límites y nosotros no podemos hacernos simplemente partícipes de eso o mirar para otro lado. Nosotros tenemos que aprender a ser leales a la palabra de Dios. En primer lugar, a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser leal a aquel que ama y vive por la palabra de Dios. Esa es nuestra lealtad. Yo no puedo ser leal con un rebelde. Yo no puedo ser leal con el que es injusto. No es. Te puedo amar, me puedes caer muy bien, pero mi lealtad ahí no está obligada.
soy exento de lealtad cuando una persona, por más que yo le ame, por más que me caiga bien, si esta persona transgredió los límites de lealtad hacia Dios, mi lealtad no puede estar hacia esa persona, jamás. Debemos aprender principios de lealtad porque nosotros pertenecemos a un Dios que es completamente fiel y leal. Ahora, dice que en el Salmo 18:25 la palabra Hasid, que acabamos de leer, fieles, dice que significa lo siguiente: muestra la amabilidad, piedad y misericordia de Dios que se ve reflejada en quienes comparten una relación íntima con Dios. O sea, la lealtad se ve reflejada en aquellos que tienen una relación cercana con Dios. Es un sello, es una característica de aquellas personas que tienen amistad con Dios. El que tiene amistad con Dios tiene un sello. Tiene un sello. El que ha aprendido a caminar con Dios tiene un sello de lealtad. El amor no puede cegar a nadie. El amor no es que es mi hijo, no es que es mi hija, no es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que entonces como es él, yo, no, Señor, de eso no se trata, porque por encima de mi amor hacia una persona está mi amor y mi lealtad hacia Dios. Y si debo corregir a alguien a quien yo amo, es mayor sello de amor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama, pero también dice la Escritura que es mejor reprensión manifiesta que un amor oculto. Es mejor eso, porque el que te ama y el que es leal a ti es capaz de corregirte, es capaz de decirte las cosas en tu cara y sin anestesia. El que te ama, si te ve que tú estás camino a un despeñadero, aunque a ti te enoje, aunque a ti te duela, te lo va a decir porque te ama. Eso es lealtad. Ahora, quiero que entremos a mirar la palabra en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 8 al 9. Me dicen por favor cuando ya lo tengan. Hay varias palabras que hemos aprendido acerca de lealtad, ¿se acuerdan? La primera es la que hablamos acerca de firmeza como una columna. La segunda fue la que hablamos ahorita, la que acabamos de mencionar, que es la que se traduce como el sello de aquellos que tienen una intimidad con Dios. Y vamos a aprender otra tercera palabra que también se traduce como lealtad, y esa está en los pasajes que vamos a estudiar a continuación. Dice Primera de Samuel, capítulo 20, verso 8 al verso 9, dice lo siguiente: ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Estoy leyendo la NBI. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo de que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. ¿Qué es lo que está pidiendo acá David a Jonathan? Lealtad. Hicimos un pacto. Hicimos un pacto. Ellos hicieron un pacto. Resulta que cuando Jonathan, siendo un guerrero, hijo de un guerrero, rey guerrero, ve a David cuando tiene la victoria frente al gigante Goliat y dicen: ¿quién es él? Él es, y David dice: yo soy tu siervo, el hijo de tu siervo Isaí. Dice que en ese momento Saúl, el rey, lo lleva a palacio a vivir y a trabajar para él, en el palacio. Lo escoge para que esté en el palacio. En ese momento Jonathan, un hombre de guerra, conoce el espíritu de David, conoce el amor que David tiene hacia Dios, y ellos establecen una relación de reino. No toda relación que nosotros podemos establecer es de reino. Hay que entender eso, porque hay gente que solamente tiene la imagen de firmeza, como la estatua que hablamos de los parques a la que se le echa monedas. Hay gente que tiene apariencia de lealtad,
pero que cuando le echan unas monedas y se pone a prueba la lealtad hacia ti, como que se mueven y se contonean como muy fácil y te dan la espalda. Y eso ocurre cuando tú más los puedes estar necesitando. Ojo, pero hay relaciones que sí son de reino. Hay relaciones que son de reino. Y siempre Satanás, que es el padre de mentira, que desde el comienzo, la serpiente antigua, se ha metido en los planes y propósitos de Dios con su pueblo, ha querido dañar, ha buscado siempre dividir, porque Satanás siempre busca dividir, sembrar discordia y división entre aquellas personas que tienen una alianza de parte de Dios, un propósito y una relación de reino. Miren, cuando a ustedes les empiece a molestar una persona, cuando les empiece a incomodar una persona de la noche a la mañana, y compañeros de hermanos en la fe, no permitan que el enemigo se meta en ese asunto, reprendan al engañador. Hay que reprender al enemigo, hay que ser maduros y espirituales y discernir. Hay que tener discernimiento. O sea, es que no puede ser que a nosotros le estemos saliendo tan baratos al enemigo, porque el enemigo siempre viene a robar, a matar y a destruir. Y una de las estrategias que él usa es la división dentro de la casa, la división dentro del pueblo, porque una casa dividida contra sí no puede prevalecer. Entonces, división entre hijos y padres. ¿Por qué? ¿Por qué siembra esa rebeldía en el corazón de los hijos? Porque los padres son la autoridad sobre los hijos, para que los padres les formen, les disipulen y sean su primera autoridad en esta tierra. Y por eso el enemigo siempre busca dividir a los hijos de un padre que tiene una antorcha espiritual, una luz espiritual. Por eso siembra esa división. Ovejas hacia el pastor, empieza a sembrar esa discordia, esa división de la nada. Porque hay bendición, hay aceite que tiene el pastor para poner en el rebaño. División entre hermanos, porque la Biblia enseña cuán hermoso es que los hermanos habiten en unidad, en armonía. Y habla que es como el aceite que desciende en unidad. El enemigo está buscando dañar la unidad del cuerpo de Cristo. Él busca robar y romper relaciones cuando son de reino. Por favor, tengamos discernimiento y tengamos sabiduría, porque él va a buscar siempre generar esa discordia cuando hay relaciones de reino. De la noche a la mañana sembrando discordia frente a aquellas personas que son mis mentores, mis pastores, aquellos que están en capacidad de alimentarme, de ungirme, de discipularme. Eso no viene gratis, eso no viene porque sí. El enemigo busca dañar este propósito. Entonces vemos acá que este par de hombres hacen un pacto delante de Dios, porque ellos establecen una relación de reino. Y él le dice: yo te pido que tú seas leal. Y le dice: yo soy tu servidor. Porque el que es leal, vuelvo y lo repito, está en disposición de servir y ser humilde. Dice: yo soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, y aquí vamos a mirar, si tú me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre, mátame tú mismo. Acá vamos a mirar, y ustedes conocen la historia. Saúl se ha llenado de celos, de envidia en contra de David. Saúl, un hombre completamente inseguro, una persona que está caminando bajo la deslealtad, un hombre que no supo manejar sus emociones y permitir que Dios le sanara y le restaurara, un hombre inseguro, un hombre desleal, un tipo que cayó en la apostasía más baja, que consultó brujos, hechiceros, cayó en la hechicería, en la adivinación, en la brujería. Y saben, él no llegó a la brujería de la noche a la mañana. Una persona que hace mezcla, porque cuando va al donde la bruja le está invocando el espíritu del profeta. Cualquiera diría: ah, no, eso es bueno porque está invocando a la bruja, pero para acercarse al profeta. No, eso no es bueno. Es una mezcla entre lo santo y lo profano. Es esa apostasía. Es ese: yo no dejo a Dios, pero tampoco dejo a los ídolos. Yo no me voy de la iglesia, pero sigo caminando entre la iglesia y el mundo. Es esa apostasía en la que caminaba Saúl, el rey. Un hombre completamente desleal. Allí no fue su pecado nació en la desobediencia. Ojo, esto es muy delicado,
Porque dice la escritura, el profeta lo declaró y dijo, tal como en la hechicería, igual que la brujería, y que el pecado de brujería es la rebeldía y la desobediencia. Entonces, la desobediencia y la rebeldía le abren la puerta a los demonios y a la brujería. Es la desobediencia, es la rebeldía. Yo no me inventé esto. No soy yo. Esto no nace de mí. Esto nace de la fuente que es el Señor, el verbo, es la palabra la que lo dice. Igual que el pecado de hechicería y brujería es la desobediencia y la rebeldía. Yo solamente digo lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona desobediente, porque si yo me convierto en un rebelde, le estoy abriendo la puerta a la hechicería y a la brujería. Si yo soy un desobediente y un rebelde, yo soy una persona por consecuencia desleal. Si se dan cuenta cómo la palabra de Dios tiene una unidad de pensamiento, por eso la palabra se estudia en su contexto. Entonces dice acá, hicimos un pacto, si tú me encuentras a mí culpable, esto hace el que es leal, porque el que es leal es capaz de ser leal a los principios. Yo no vengo, me tienen que ser leal porque, y yo me estoy portando súper mal y les exijo lealtad. No, así no funciona. David es tan íntegro y tan leal. El asunto es que Saúl nunca entendió la lealtad que David le tenía. Si él hubiera valorado la lealtad que David le tenía, hubiera tenido un reinado estable hasta el final de sus días. Si Saúl valora la lealtad del que era leal a él, su vida hubiera terminado en gloria, no en maldición como terminó su vida. Terminó de la peor forma, por causa de la deslealtad. Entonces él dice, el que es leal dice, mira, si tú me encuentras culpable, quítame, no me entregues a tu padre. Si tú ves que en mí, mátame tú mismo. Porque el que es leal es capaz de decir, mire, mi integridad es esta, yo no estoy fallando. Yo simplemente he servido con todo mi corazón. Y me están persiguiendo simplemente por ser leal, por hacer las cosas en excelencia, por darle a Dios lo mejor. Ese era el motivo de la persecución. Porque el que es desleal, como lo era Saúl, se desgasta. Miren esto, para que no pase. El que es desleal desgasta su vida y su propósito persiguiendo al que es leal. ¿Sí? El que es desleal desgasta su propósito y su vida persiguiendo a aquel que es leal a él, dañando, hiriendo, golpeando, maltratando a aquella persona que le ha lavado los pies, a aquella persona que le ha secado las lágrimas, a aquella persona que ha llorado con él, a aquella persona que ha sido capaz de desvelarse no una hora, sino muchas noches en lealtad. Y el que es desleal empieza a perseguir y a maltratar a aquel que ha guardado su corazón y su vida. Y deja de perseguir a sus enemigos. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl enfocó toda su fuerza y su furia en perseguir a aquel que sí era fiel y leal a él, a aquel que estaba dispuesto a vivir y a morir por él. ¿Sí? El que es desleal se desgasta persiguiendo a aquel que da su vida por él, que ha dado su vida por él, que está dispuesto a entregar su vida por él, el que es desleal y desagradecido. Y se enfoca tanto en eso que deja de avanzar y conquistar, porque el propósito de Saúl era pelear contra los enemigos del pueblo. El propósito no era perseguir al siervo del Señor. El propósito de él era perseguir y aniquilar a los enemigos del pueblo, extender el gobierno, extender el reino, llevar a la nación y su vida misma a la bendición y prosperidad de Dios. Pero como estaba tan enfocado en perseguir a David, dejó de conquistar. Miren, por favor, en este punto no se dejen distraer más del enemigo. Nosotros no podemos dejarnos distraer por el enemigo. No podemos dejarnos distraer. Porque el enemigo va a querer distraernos, haciéndonos pelear con aquellas personas que están dispuestas a morir por nosotros. Y nos hace enfocarnos en eso. Y nos hace desgastarnos en eso.
y nos impide el avance de lo que tenemos que conquistar, que son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las bendiciones están ahí. Las bendiciones están ahí. Nosotros tenemos que pelear para conquistarlas. El Señor les dijo, ahí tienen la tierra. El Señor les dijo, entren y posean. Y le dice a Josué, todo lo que pisares la planta de tu pie será tuyo. Tienes que pisar, tienes que caminarla, tienes que guerrearla, tienes que pelearla, y la victoria la tienes. O sea, las bendiciones están ahí. Tenemos que conquistarlas. No podemos distraernos y desgastarnos peleando con aquellos que son leales a nosotros. Tenemos que avanzar en lo que Dios nos mandó a hacer, no desviarnos más del propósito. Y dice acá, no digas tal cosa, le respondió Jonathan. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? Jonathan tiene una lealtad y él está caminando entre dos aguas, una situación complicada, porque como hijo debe darle honra al papá, como hijo, pero como siervo de Dios, su lealtad primero al Señor. Él lo tiene claro. Como hijo respeta al papá, pero como siervo e hijo de Dios, él sabe y conoce la palabra y la escritura. Él mismo sabía, Saúl vino al rey, a ser rey o al reinado, ¿por causa de qué? Por causa de que el pueblo rebelde dijo, no queremos. Dios es nuestro rey. Bueno, sí, pero ¿eso de qué sirve? Como dice mucha gente, Dios es tu padre. Pues sí, pero ¿de qué me sirve? Si Dios fuera mi padre, si Dios fuera mi esposo, si Dios fuera mi mejor amigo, si Dios estuviera acá. Así dice la gente en necedad. Si Dios estuviera, ¿dónde está Dios? Si Él fuera mi novio. ¿No es que habla mucha gente en necedad y en rebeldía de esta manera? La gente lo habla así. En ignorancia tal vez, en dureza, no sé, de corazón. La palabra a nosotros nos enseña, Él es nuestro Padre, Él es nuestro esposo, Él es nuestro Rey. Y el pueblo, aunque sabían todo esto, dijeron, queremos un rey, como todas las naciones. Es que todas las jovencitas tienen novio. Es que todas van de fiesta con su novio, van de paseo y se toman fotos, las publican en Instagram, dándose besitos y abrazaditos, y ponen el corazón, y celebramos tantos meses. Y ponen con descaro la foto de una habitación con un corazón lleno de pétalos, una botella de champaña, dos copas. Estamos de cumplemeses. Perdón, pero ahí no hay lealtad ni compromiso. Ahí pasar un momento y luego cada uno por su lugar. Ahí no hay compromiso. Pero es que todos los demás hacen y viven la vida. Mira, todos los demás. Es que todas las naciones tienen un rey, yo quiero un rey. Y el Señor dice, pero si es que yo he sido tu rey. Pero si es que te he defendido. Pero es que he peleado por ti. Pero es que he estado contigo cuando tú has querido estar conmigo. Yo he estado contigo fiel. He sido leal al pacto. Pero no nos importa, queremos. Porque los otros tienen, nosotros queremos tener lo mismo que las otras naciones tienen. Cuando le entra el afán a la gente, cuando le entra ese afán, pero si fulano compró casa, como sea me la compro, se endeudan y pierden la paz. Pero si fulanito tiene un carro, pues me compro un carro. Si fulanito compró moto, me compro. Pero fulanito cambió su celular y tiene un iPhone, yo no me importa, yo compro mi iPhone porque fulano. Y el Señor dice, tú tienes. Ahora lo que tienes, disfrútalo y cuídalo, es tu bendición. Más adelante vendrá para ti. En el momento llegará para ti. Pero es que todos, y empiezan, es que mis amigas de 15 años, es que mis amigos de grado, es que los demás son los demás. Nosotros somos pueblo de Dios. Y para nosotros basta su gracia y saber que la eternidad y nuestra salvación están en Cristo aseguradas. O sea, el tiempo acá es tan pequeñito, el tiempo acá es tan corto, y soy tan consciente de lo real que es el Señor, de lo grande, de lo fuerte que es Dios. Soy tan consciente de todo esto que hay temor en mi vida como nunca antes.
porque el tiempo es corto, la eternidad es la eternidad. Nos han pintado una cantidad de mentiras y falacias, pintan una cantidad de cosas tan absurdas simplemente para que la gente se desvíe y se vaya al infierno. Lealtad, lealtad, lealtad. Luego dice más adelante en el verso 31 al 34: mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo, y ya les pongo en contexto, y tráelo, pues está condenado a morir. Esto lo está diciendo Saúl. Saúl llamó a Jonathan y le dijo, Jonathan dijo, tranquilo David, yo voy a indagar, si yo veo que va a pasar algo contigo, porque es injusto, yo te lo aviso, pero no creo. Sin embargo te aviso. Ellos tenían un pacto de lealtad. ¿Ustedes se acuerdan que en el pacto en la antigüedad, los pactos ahorita se hacen por notaría, firmados, sellados y autenticados? En ese tiempo se intercambiaban prendas, ¿sí saben? Y Jonathan le entregó ¿qué a David? Ayúdenme. ¿Qué le entregó Jonathan a David cuando hicieron el pacto? Como la sandalia. No es como en este tiempo que tú entregas una ropa y tú dices, pero ¿qué es eso? Ahora hay ropa tan a bajo costo, se industrializó tanto, la ropa no es artesanal, la ropa es algo que tú encuentras en serie y todo el mundo se viste igual y todo se consigue igual, de todas 1000 marcas igual, lo mismo, es la moda, en serie. Lo que aparenta ser cuero a veces no es cuero, lo que aparenta ser hilo tejido no es hilo tejido, ¿sí me explico? O sea, en este tiempo la ropa es la ropa. En aquel tiempo las vestiduras era algo demasiado valioso en la antigüedad porque era algo artesanal, una pieza exclusiva. Lo primero que le entrega es el manto tipifica autoridad, ¿se acuerdan? Manto. Porque el que es leal conoce por lealtad la palabra de Dios. Él sabía que el pueblo quiso tener rey por causa de la necedad, porque quería ser como los otros pueblos. Pero él sabía que cuando Jacob está en su lecho de muerte y él bendice a los 12 príncipes, cuando desata la bendición de Judá, dice que el cetro estaría en la tribu de Judá, que de Judá se levantaría el gobernante. O sea, y la palabra se cumple. David, hablando del rey David, pero hablando más allá y mesiánicamente de nuestro Mesías, que viene del linaje de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. ¿Ven? Jonathan conoce el contexto de la promesa, y yo creo que Saúl también debió conocerlo. Pero el que es desleal, aunque sepa que hay palabra de compromiso, pasa por encima de cualquier palabra. Porque el que es desleal siempre está pagando mal por bien. Esto es delicado. El que es desleal te está pagando mal al bien que tú le has dado. Todo el tiempo paga mal por bien. Y Jonathan sabe que la promesa de Dios para un rey, no pedido por el pueblo, sino un rey conforme al corazón de Dios. Vamos acá. Un rey conforme al corazón de Dios, no porque David fuera perfecto, sino conforme al deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios se declaró en el lecho de Jacob. ¿Cuál era el deseo del corazón de Dios? Que de la tribu de Judá se levantara el príncipe y rey. Ese era el deseo del corazón de Dios. Por eso se dice, he reservado, he preservado, he guardado a uno para rey, conforme a mi corazón, conforme a mi deseo, es lo que está diciendo el Señor, conforme a mi designio, a mi diseño perfecto. Hay uno conforme a mi diseño, a mi deseo y a mi voluntad, que viene de la tribu de Judá. Y dice acá, Saúl a su hijo le dice, mientras ese hijo de Isaí esté con vida, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a búscalo, tráemelo, porque el desleal busca que le pongan en bandeja. ¿Se acuerdan de Herodías? ¿Se acuerdan de Herodes? En bandeja de plata pidió la cabeza del profeta.
tráemelo, pues está condenado a morir. Es lo que dice Saúl, porque el desleal pasa por encima de la voluntad de Dios. Mira, esto no es la voluntad de Dios. Mira, no hay paz en este asunto. Esta no es la voluntad, no hay paz en esto, no hay voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Me importa 5, como quiera yo lo hago, porque lo que yo quiero y lo que yo quiero hacer lo hago, y porque lo que yo quiero lo consigo y lo consigo como quiero, y sé cómo conseguirlo y lo consigo porque así lo quiero. Pero no es la voluntad de Dios, no me importa. Tienen el descaro de decirle a uno, yo sé en mi vida cómo conseguir todas las cosas, y yo ya sé cómo es esto. Como todo lo he conseguido, esto también lo voy a conseguir, pero mira, no es la voluntad de Dios. No se preocupe, yo ya sé cómo me he ganado todo en mi vida, y así como me he ganado todo lo demás, también me voy a ganar lo que ahorita quiero. El que es desleal, eso me lo dijeron a mí, una persona, porque el que es desleal pasa por encima de la palabra de Dios. Saúl pasó por encima del diseño perfecto de Dios, conforme a su corazón era que de la tribu de Judá viniera el linaje. Y dice, tráemelo, está condenado a morir. Y entonces Jonathan le dice, ¿y por qué ha de morir? ¿Por qué tiene que morir? ¿Qué malo ha hecho? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué tiene que morir? Y le dice que Saúl, por toda respuesta que Jonathan le estaba dando, porque Jonathan está argumentándole al papá, te amo, te honro, he sido leal a ti, pero no puedo ser leal a esta porquería que tú estás levantando. Cuando hacen el pacto, porque muchos comentaristas y estudiosos y eruditos han afirmado lo siguiente, esto no lo dice la Biblia, lo aclaro, pero muchos estudiosos han dicho que cuando ellos intercambian el pacto, dice que lo que Jonathan no le entregó a David fue su escudo. Dice, y ustedes le cambiaron cosas, pero el escudo no se lo entregó. El escudo en el Nuevo Testamento se llama el escudo de la fe, el creer. Pero el escudo también apaga dardos, pero el escudo también es protección, ¿cierto? El Señor es escudo para aquellos que en Él confían. Amén. Pero Jonathan se queda con, o sea, intercambian todo, pero dice, mi escudo no te lo entrego, porque con este escudo te voy a cubrir a ti, con este escudo te voy a defender a ti, con este escudo me voy a enfrentar a lo que sea con tal de cubrirte, el escudo no te lo entrego. El que es leal a ti es capaz de cubrirte, de defenderte, de tener la fe suficiente para apagar dardos del enemigo cuando el enemigo se ensaña contra ti. Eso es lo que hacemos los leales, levantar el escudo de la fe. Cuando el enemigo con toda su furia viene a golpear y a herir lo que nosotros amamos. Por eso el escudo no lo entregamos. Por eso es que no desmayamos en la fe. Por eso, aunque mucha gente dice, pero ¿por qué no suelta a fulano? ¿Por qué no suelta porque usted sigue insistiendo en que? Porque hay un escudo, porque hay un pacto de lealtad. Y el escudo que no entregué, porque no lo entrego, lo voy a usar para cubrir a quien yo amo, para defender lo mío, lo que Dios me entregó. ¿Ustedes creen a mí cuántas veces me han dicho, suelte eso? Usted no sabe que la gente a la que usted le sirve es la gente más leal. Se han atrevido a decirme esto. Usted no sabe que la gente de la iglesia es la gente que más juzga, la gente que más ataca, la gente que más menosprecia, la gente más desagradecida. ¿Usted no sabe acaso que la gente de las iglesias, y que lo sé, llevo 30 años, he visto de todo, pero también veo gente linda, pero también he visto gente fiel, pero también conozco gente linda como la gente que Dios me ha confiado a mí en este tiempo? Yo los conozco y sé que no son perfectos porque no lo son, pero sé qué clase de gente hay en la iglesia ahora mismo y los amo por mi lealtad. No suelto, me han dicho, ¿y por qué no suelta? Y deje y váyase ya. No, porque tengo un escudo para cubrirlos, porque mi amor y mi lealtad está con cada uno de ustedes. Entonces, el que es leal hace pacto, pero el escudo lo mantiene firme, así como muchos aseguran de Jonathan. Y usted lee el contexto y va a encontrar, el escudo no se lo dio. Es probable que sea por esto. Le dice, por toda respuesta que Jonathan le daba a su papá, ¿sabe qué hizo la belleza? Dice acá, le arrojó su lanza para herirlo. En otra versión dice, le arrojó su lanza con
con ganas de matarlo. O sea, a ver, Saúl es un hombre de 1000 peleas, de 1000 batallas, es un hombre de guerra, aprendido a pelear. Y le tira la lanza, lo asaetea a su propia sangre, a su propio hijo, el que es desleal. Cuando le llevan la contraria por causa de su rebeldía, el que es desleal aún se viene en contra de su propia sangre, porque así funciona. No le importa nada, traiciona su propia sangre. Y entonces Saúl le tira la lanza y Jonathan, como puede, la esquiva, pero el objetivo de tirarle la lanza no era hacerle cosquillas, ni darle un rejazo en la pompis, no era un barazo, o sea, no fue un barazo de corrección, fue atravesarlo con esa lanza. Gracias a Dios no ocurrió esto, por misericordia de Dios. Su vida, la de Jonathan, no termina allí, porque él era un hombre leal. Tanto así que cuando él muere, David lo llora y endecha. Ustedes han leído la endecha, han muerto, han perecido las armas de guerra de Israel, los valientes han caído. Porque era injusto que Jonathan muriera allí, porque él era una persona leal. Por causa de miren lo que hace el desleal arrastra a la muerte a aquellos que lo siguen a él. El que es desleal se arrastra a gente y los lleva a la muerte. El que es desleal, el que es desobediente, arrastra a otros, los hiere, los lleva a un fin de su vida completamente contrario a lo que era propósito de Dios. Entonces, tenemos que a toda costa, si identificamos gente así, no tienen parte. Si identificamos gente así en el propósito de Dios que Dios ha tenido con cada uno de ustedes, por favor, un desleal no merece estar en su vida. Que el desleal se lleva por delante todo, pasa por encima de quien sea y se lleva por encima lo que sea, no le importa herir, no le importa dañar. Entonces dice que le tiró la lanza para herirlo y dice que en ese momento Jonathan se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Bueno, intentó matar a su propio hijo, dijo, no, esto va en serio. Lo que David decía, esta cuestión está delicada, esto es serio. O sea, yo solo pregunté por qué lo va a matar, no es justo, y me quería matar a mí también, esto va en serio. Y luego dice, Jonathan se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de fiesta. Dice que él se levantó enojado y dijo, no como más. Pues es que ¿quién quiere comer después de que le acaban de tirar una lanza para matarlo? No, con qué alegría uno se sienta a comer, ay papito, paz, ¿no? Todo bien, comamos en paz, ¿no? ¿Quién quiere? Si no hay nada más aburrido que uno se siente a comer y empiecen a darle cantaleta. No hay nada más harto que una persona le ponga un plato de comida y empiecen a hacerle mala cara o a pelearle. O sea, ahí la comida no entra porque no entra. No entra con gusto la comida cuando uno se siente que llega y pasa cualquier situación, le llega una persona a amargarle la comida. ¿Quién quiere comer en amargo? Nadie, no le entra a la gente la comida. No entra. Y entonces Jonathan, ¿con qué gusto iba a comer el banquete, que era un banquete? Prefirió dejar su lugar de importancia y de príncipe. Escuchen esto. Dejó su lugar de príncipe, de honor que tenía en la mesa. Usted sabe, dice la Biblia, que los fariseos siempre que iban a los banquetes buscaban los primeros asientos, los primeros lugares, para hacer su despliegue de fariseísmo. Son los que más se lucían, los que más, ¿sí me entienden? O sea, ¿me entienden de qué hablo? Por ahí que más zapateaban, el desfile, ustedes saben de lo que yo estoy hablando, buscando un lugar en la mesa. Los fariseos. Y Jonathan, cero fariseísmo porque su corazón es leal. Dice que Jonathan dejó el lugar en la mesa enfurecido, estaba enojado. Obvio. Y es obvio, ay no, qué carnal. Es un inmaduro carnal, cero espiritual, se enojó. No vengan con eso. Airaos, pero no pequéis, dijo el Señor. ¿Tenemos derecho a enojarnos? Sí. Hay infamias que enojan y que causan celo. Hay infamias que se han cometido, hay injusticias que se cometen que provocan celo. O díganme si no, ¿soy la única? No, creo que todos sentimos eso. Y más cuando tocan lo que uno ama, y más cuando tocan las cosas de Dios, y más cuando se meten con la casa de Dios, y más sentimos celo. ¿No es así? O díganme si se meten con un hijo de uno y uno va a estar feliz.
Uno cierta tolerancia tiene cuando tocan con uno, como que uno va. Pero hay que toquen aquello que ha venido a este mundo a través de uno. O sea, eso sí es otro tema, porque lo que a uno le ha costado dar a luz en esta tierra, lo ama uno, lo ama, y que le toquen a uno lo que uno ama, no, ahí sí no hay nada. Entonces dice que él se levantó enojado, pero lo que me causó mucho impacto cuando lo leí es lo siguiente, dice, estaba muy afligido porque su papá había insultado a David. Miren, se enojó porque el papá quiso matarlo, estaba con enojo, pero el sentimiento que tenía luego a este era tristeza, aflicción. Dice que estaba tan afligido, y lo que le causó aflicción, pues, mi papá, nunca me lo esperé de cualquiera, que hubiera sido cualquiera que me tirara la lanza, cualquiera hubiera podido Joab, los otros hijos de Israel, cualquiera me hubiera lanzado, pero no me importa, pero mi propio papá, si hubiera podido llorar y a lamentar y a lamer las heridas en contra del papá, a murmurar, a alegar. Dice que él se paró enojado, pero que lo que le causó aflicción, tristeza, era la manera como el papá había insultado a David, su amigo. Lealtad. El que es leal se entristece cuando hablan mal de aquel a quien él ama, a quien conoce, de quien conoce el fruto. El que es leal. Uno puede ser fiel, pero la lealtad va un paso más allá. Es que tú no permites que te vengan a murmurar de aquel que ha sido leal contigo. ¿Cómo es que me dijeron y lo que yo escuché y al tiempo y la vez pasada me dijeron también esto y hace tanto, o sea, eso no es lealtad, perdón, pero cuando usted permite eso, usted es una persona desleal y está sembrando en deslealtad. ¿Cómo es que uno permite que vengan a hablarle mal de aquel que a uno le lava los pies, le seca las lágrimas, se la juega por uno, pelea por uno? Uno no puede permitir que vengan a hablarle mal. Y luego, también me acuerdo, se me había olvidado contar. ¿Y cuándo pasó eso? No, hace año y medio. ¿Hace año y medio? ¿En serio? ¿En serio hace año y medio? ¿Y por qué no me lo había contado? Pues yo no dije nada, yo solo escuché. Y esa persona dijo esto y esto y esto, usted ya ha dicho esto. O sea, lo hablan hasta con sevicia, con maldad, con malicia. Hasta con malicia lo dicen, en serio. Es hasta malicioso. No, el que es leal para el brinco, para el rollo. Dice, no más, no me venga, no me diga. Si quiere algo decirle, vaya y dígaselo. Si tiene tanto para decir, vaya y dígaselo directamente. Sí, vaya, búsquele, dígaselo en la cara. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Para qué? ¿Qué pretende usted al decirme esto de tal persona? Y más cuando uno le conoce el fruto a esa persona, y más cuando uno sabe que la persona camina en integridad, que es una persona que es fiel, que es leal. ¿Cómo uno permite eso? O sea, estas son cosas que nosotros tenemos que transformar y cambiar. Luego dice en el capítulo 26, por favor adelántense ahí un poquito. Ya estamos por terminar con este texto, ya terminamos. Capítulo 26, verso 23 al 24 dice, que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Esto es el problema escaló. Uno a veces cree que hay problemas que se van a quedar así y hay problemas que siguen escalando cuando hay un desleal en medio del asunto. El problema escala. Cuando hay un leal y fiel, el problema, la murmuración, ahí acaba. Cuando hay una persona desleal e infiel, los problemas empiezan a escalar y a escalar de una manera impresionante. Este problema estaba escalando y Saúl estaba gastándose los recursos de la nación persiguiendo a David. Estaba gastándose los recursos del pueblo
buscando al ungido de Dios. No estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. No estaba cumpliendo la voluntad de Dios ni las órdenes de Dios, estaba haciendo su sagrada voluntad, la de él. Y dice que llega en un punto a una cueva, Saúl, ustedes saben, dice que cubrió sus pies. Y en ese momento David estuvo tan cerca de él para tomar su vida, hubiera podido tomarla. Tocó el borde del manto y lo cortó y le dice desde lejos, a una distancia lejana, le dice, mira, ¿reconoces? El Señor te había puesto en mis manos, mas yo no quise. Que hoy el Señor pague a cada uno, le dice acá, según la rectitud y la lealtad. Y dice, porque ya sé que de ti no voy a cosechar lealtad. Nunca el desleal va a dar lealtad, jamás. Dice, ya sé que de ti no viene lealtad. Por eso nombra al Señor, al fiel de los fieles, al leal. Dice que el Señor guarde mi vida y me libre de toda angustia. Que sea Dios, no tú. Yo soy leal. De ti no recibo lealtad, pero de Dios la voy a cosechar. Eso sí es claro, porque de Dios viene la recompensa. Todo lo que se siembra se recoge y de parte del Señor viene la recompensa. Corrijamos lo que estamos haciendo mal. El que es leal no es conveniente. En alguna ocasión tuve una persona en la iglesia, hace unos años atrás. Estuvo en la iglesia y había una familia en la iglesia que tenía un poco de comodidad, digamos, a nivel económico. Tenían un negocio y manejaban algo de dinero. Y una pareja de recién casados están estableciendo su casa, su hogar, todo lo que necesitan para su hogar. Y se acercan a esta pareja de la iglesia, que eran una pareja de gente desleal. Y se vislumbraba, porque el desleal da destellos de deslealtad, de desobediencia, de irrespeto, de deshonra. Se notaba en esta parejita. Pero la pareja joven fue a la pareja desleal. Bueno, igual todos eran desleales finalmente. Préstanos para el juego de alcoba, y será que tú nos prestas, y será que tú nos, y será que tú, y nos puedes facilitar. Y entonces los que más o menos tenían dijeron, sí, pues prestamos el dinero. ¿Cuánto necesitan? No, necesitamos X cantidad de dinero para equipar un poco la casa. Les prestaron el dinero. Yo nunca supe de esto, hasta después lo supe. Estaba en la oficina un día y vino la hermana, se armó un problema tremendo y hubo una especie de división en la iglesia, gente murmurando, gente rebelde, gente que no quería ser corregida. Y dentro de este grupo de personas, de este segmento, estaba esa pareja que tenía el negocio. Pero me causó impacto que la pareja joven también ahora hacía parte de ese grupo, cuando jamás habían pertenecido al grupo. Viene la hermana de la pareja joven, de la esposa de la pareja joven, y me busca y me dice, pastora, ¿podemos hablar un momento? Y yo, claro, ¿cómo no? Vamos. Y entramos a la oficina. Y me dice, me parece terrible lo que está pasando. Y yo, ¿qué está pasando? Me dice, es que mi hermana y su esposo son desleales a usted. Son personas desagradecidas a todo lo que usted les ha sembrado y les ha dado. Porque he visto todo lo que usted, aún económicamente, sembró en esa casa. Cómo económicamente usted ha dado sostenimiento a ellos y a su pequeño bebé. Y yo, ¿por qué me dice todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque fulano y fulana, para no entrar en nombres, fulano y fulana que tienen X negocio, les prestaron una cantidad de dinero y ellos se sienten ahora comprometidos con ellos, y como ellos están yendo de la iglesia, sacando gente de la iglesia, dijeron, acá no nos queda de otra, a la cuñada o a la hermana de la pareja joven, acá no nos queda de otra, se reunieron en grupo y dijeron, no nos queda de otra, o les llevamos la idea a ellos y les pagamos de una, o les llevamos la idea a los que nos prestaron, o les llevamos la idea a la iglesia y a la pastora, pero nos tocaría pagar todo lo que debemos ahora mismo. Pues nos están dejando pagar a módicas cuotas y nos dan un plazo muy extendido y no nos cobran intereses. Pues acá no hay de otra, nos toca hablar mal de la pastora y de la iglesia y irnos con ellos para que nos sostengan el crédito. Y yo dije, si ellos quieren irse y ese es el motivo por el cual se quieren ir, que se vayan. Bien idos, pueden salir ya mismo si quieren. Y gracias por contarme esto. Yo no lo supe hasta ese día. He visto mucha gente así. No, acá no hay de otra. La cuchara está en riesgo.
¿Quién pelea con la cuchara? Pues hablemos más de fulano, porque fulano es el que manda la batuta en cuanto a la cuchara, sea el jefe de X, el encargado. Toca llevarle la idea a fulano, vendiendo los principios de lealtad, de honestidad. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué gente tan desleal? Eso abunda, aún dentro de las iglesias. Jonathan nunca fue una persona conveniente. Jonathan dejó su lugar de honor y le importó 5 porque tenía principios de lealtad. Saúl era una persona completamente desleal. David era una persona leal, que dijo, ni siquiera tomé su vida cuando la tuve en mis propias manos. Ahora espero de parte del Señor esta lealtad que sembré usted, aunque usted no la merece, que el Señor me la entregue a mí. Porque cuando tú perdonas a alguien, no lo perdonas propiamente porque ese alguien se merezca tu perdón, porque la verdad muchos se merecen es otra cosa. Y honestamente lo que merecen es todo lo contrario. Tú perdonas porque tú te mereces vivir en paz y ser feliz, estar tranquilo. Tú no perdonas porque el otro no merece nada bueno, pero tú perdonas por tu propio bienestar, por tu propia paz. Es igual que en la lealtad. Tú dices, ay, hago a un lado esta situación porque mi lealtad está con Dios y de Dios cosecho lealtad. Esto era lo que estaba viviendo David. Y aquí la palabra que se usa es emuná, que se traduce como confiable, firme, verdadero, seguro, estable, genuino, auténtico, aquello que no cambia. Eso que, como como a veces hay gente tan inestable, hay gente que es tan bipolar y tan inestable que está contigo así y abrazos y de repente pasan 2, 3, 4, 5 minutos y es como el clima de esta ciudad, que tú pasas de este local al local de enfrente y cuando sales está lloviendo y tú te pones capota, bufanda, gorro, guantes, sombrilla y entras al local de frente y cuando te devuelves a este local está haciendo un sol impresionante y la lluvia ¿dónde está? Pero si me demoré 5 minutos, solo compré un agua, solo entré por un agua, un jugo y me devuelvo para acá y cruzando nomás. ¿Nos ha pasado? Nos pasó en estos días, cruzando de un local A a un local B, un diluvio y nos devolvimos, ay no, acá no está lo que buscamos, regresemos al local A. Y cuando nos devolvimos al local A, uy, ¿de dónde salió el sol? Un ventilador, por favor, quitémonos el gorro, que la sombrilla, cerrémosla, estamos en el lugar equivocado. ¿Qué pasó? Solo cruzamos la calle. Eso pasa. Hay gente que es así, están contigo abrazándote y al rato ya están, porque son inestables. El que es desleal es inestable, no te da a ti la seguridad que tú dices, con esta persona vivo y muero, con esta persona hasta las últimas, con esta persona es vencer o morir, vamos, para las que sea. Cuando yo encuentro una persona leal, vean, yo valoro tanto la lealtad en este tiempo, que cuando yo conozco una persona leal para mí es un tesoro, para las que sea con esa persona, así como dicen, perdón, suena tal vez grotesco, no sé cómo suena, pero para lo que sea, para las que sea, lo que sea, porque es una persona leal, con quien es leal, vamos, a donde sea, vamos a lo que sea, pero con aquel que es como así, uno dice, no, contigo no construyo porque lo que puedo construir con mejor, chao, adiós. Es lo que dice la palabra lealtad, según lo que decía acá David. Esta lealtad es un compromiso que se basa en el amor. Es cumplir mi palabra por encima del deseo de las demás personas. El que es leal está dispuesto a ser segundo. El que es leal está dispuesto a ser segundo. El que es leal no le quiere usurpar el lugar a otro. El que es leal entiende que el carril por el que está corriendo y compitiendo el otro, luchando el otro, no es mi carril. Cada uno tiene un espacio para servir, para ayudar, para dar. Que cada uno tiene diversos dones, diversos que Dios le entregó a cada uno, diversos dones. El que es leal no quiere usurpar, ni siente envidia ni celos por aquel a quien Dios está levantando, a quien Dios bendice, a quien Dios usa. El que es leal no sufre de envidia, no tiene envidia. El que es leal es capaz de valorar lo que otro tiene, honrarlo y respetarlo,
no quiere usurpar el lugar de Él. El que es leal reconoce cuando un triunfo no es suyo, sino de otro. No, es que hay muchas veces por lo que usted dice, no fui yo. Yo di solamente esto, pequeña parte, la verdad, quien trabajó y quien hizo todo esto fue tal persona. El que es leal es capaz de darle la honra al que merece honra, no quiere acaparar la honra. El que es leal a Dios, la honra entiende, es de Él. El que es leal le da la honra a Dios y no se queda con la honra que le pertenece a Dios. El que es leal es segundo. Dios primero, nosotros segundo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias.